Entonces, David, ¿quién sostiene a Lasso? Bueno, Lasso tiene, mi hipótesis sobre esto es que Lasso tiene un apoyo muy sólido de distintos grupos muy poderosos en el país. O sea, a eso yo me refería con que Lasso no es un gobierno débil necesariamente, es un gobierno antidemocrático, sin apoyo democrático, pero no es débil, porque desde Moreno para acá vivimos un pacto de élites muy sólido, que no se había visto nunca en el país. Esa es la novedad. Por eso es que es raro, por eso es que ahora resulta que tenemos levantamientos populares de las dimensiones del de octubre y el actual, y no es que se va el presidente, o sea, antes con mucho menos que esto ya los presidentes estaban fuera. Claro. Es el factor que ha cambiado. Antes los grupos de poder, algunos enfrentados con los gobiernos o con los grupos de poder a los que esos gobiernos representaban, aprovechaban el conflicto social para resolver sus problemas. No había acuerdos entre ellos, casi siempre había fisuras y fracturas muy fuertes que hacía que se enfrenten entre ellos y terminen echando abajo un gobierno. Por poner un ejemplo, como digo, siempre la historia ayuda en esto. La famosa marcha aquella de Febres Cordero en la alcaldía, haciendo gala de bravucón como siempre, en el 99, ¿no? Esa marcha era en favor al banquero Aspiazu, en un enfrentamiento entre las élites financieras costeñas y las élites financieras serranas que estaban representadas por el gobierno de Maguad. ¿En qué terminó ese conflicto? En que Maguad salga. ¿Con la veña de quién? Los que ahora, pero es que además acá nos toman el pelo, Nelson. O sea, los que ahora dicen que son grandes demócratas y que nunca han dado golpes de Estado, los socialcristianos. Claro. Quienes operaron un golpe de Estado contra Maguad fueron los socialcristianos y los militares. Ese tipo de fracturas ya no son viables, al menos de lo que se ve hasta ahora. Uno no puede ser categórico, eso podría volver en algún momento, pero lo vimos en octubre. Todos los poderes, los grandes poderes de este país, cerraron filas en torno a Moreno y lo estamos viendo en este momento. Lo del Partido Social Cristiano me parece lo más sintomático, pero claro, ahí tienes a todos los grupos empresariales, a todos los grupos financieros, a las fuerzas represivas del Estado, a la Embajada de los Estados Unidos, es decir, hay obviamente a los poderosos medios de comunicación de la derecha, las empresas mediáticas de la derecha. Entonces, está muy blindado en ese sentido. Esto es casi como un tanque de guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que le permite sostenerse. O sea, tienen además un factor adicional que me resulta muy interesante porque esto no se había visto tampoco, una derecha con apoyo en la sociedad no se había visto. Lo que decía anteriormente, hay un sector de la población importante, quiero creer que no mayoritario, pero importante, de una derecha dura, de una derecha neofascista, a la que Lasso le ha hablado todo este tiempo. Y me parece que con esa derecha Lasso termina fortalecido. ¿Eh? O sea, esa derecha le estaba cuestionando a Lasso y le estaba cuestionando el no ser el neofascista mano dura que esa derecha quería. El hecho de culpar a Correa de todo. Claro. Claro, y además meter preso a todo el mundo y ahora irse en contra del movimiento indígena. O sea, este grupito está contento ahorita. Por supuesto, es la derecha que bailaba con la policía en las Shiris el día viernes. Oh, terrible. La represión, o sea, festejaban la represión. Terrible, terrible. Es gente que abiertamente quiere represión, es gente que ha llegado a hablar, inclusive gente que mira su rostro y dices, obviamente tienes como todos nosotros, tienes ancestros runas. Y que pedía exterminio de los indígenas en redes sociales. Penoso. Ese es el nivel de esa derecha. Pero hay que decir que Lasso en estos días le ha hablado principalmente a esa población derechiza y ha radicalizado sus posiciones, lo cual es absurdo porque con posiciones así en la sociedad es muy peligroso continuar haciendo política que siga fortaleciéndolas. Hay que desactivarlas, hay que recuperar un sentido democrático en esas posiciones. Está bien que sean de derecha, pero abogar por el fascismo es algo ya muy peligroso para cualquier democracia. Entonces, Lasso ha fortalecido con esos sectores y esos son los sectores que lo apoyan. La pregunta es, para mí no es claro, porque obviamente este es un momento en donde es difícil todavía comprender todo lo que está ocurriendo. Para mí no es claro, pero la pregunta es si a Lasso, conectando un poco con tu pregunta anterior, si a Lasso esto le es suficiente para mantenerse en el poder el resto del periodo que le queda. Parecería que sí, aunque con mucho conflicto social y político,
pero creo que ahí tiene apoyos muy, muy sólidos. Me parece Claro. que, y esto es dramático para la democracia en el Ecuador, Nelson, Y porque esto, será más autoritarismo. claro, y esto refleja esta característica fea de muchas personas de, como no me pasa a mí, allá el resto que se joda, por decir de alguna manera. David Chávez, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Bueno, finalmente creo que más allá de cualquier resultado que haya, creo que tenemos que abogar todas y todos por el retorno a la democracia en el Ecuador. Lo poco que nos quedaba de democracia estos días ha sido pisoteada por el gobierno de Guillermo Lasso y me parece que es necesario un llamado a todas y todos de que hay que recordar que el Ecuador no son solo los de la Shiris o no son solo los de la República de Guayaquil o alguna cosa parecida. O sea, el Ecuador es bastante más amplio, es bastante más diverso, hay deudas históricas enormes. El modelo que se ha aplicado en los últimos años ha sido muy destructivo para la democracia, para el bienestar de la población. Y es necesario reconstruir un pacto nacional de otro tipo. Yo creo que Lasso no tiene ninguna capacidad ni ninguna legitimidad de hacerlo. Pero si no sale, nos toca ir pensando a la mayoría en cómo restituimos un pacto nacional básico para recuperar la democracia. Ese sería mi llamado a todos y a todos, y te agradezco enormemente, Nelson, por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias y te seguiremos molestando. Que así sea. Chao, chao, David. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro último invitado de la mañana del día de hoy, David Chávez, con temas importantes, criterios, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras.